Amados hermanos, un saludo fraternal en el nombre del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Hoy, miércoles 25 de mayo del año 2011, estamos aquí para traerle el tema número 8, parte número 8, mensaje número 8 de la parábola del rico y Lázaro, de la parábola de Lucas capítulo 16. Vamos a postrarnos para pedir la bendición de nuestro Padre Celestial para poder entender este glorioso mensaje. Oremos. Padre, que está en el lugar santísimo, alabamos su nombre en esta hora solemne de la historia. Le queremos pedir 3 peticiones. Número 1, perdone nuestros pecados que son gravosos delante de su presencia. Estamos llenos de maldad desde la punta del pie hasta la cabeza. Tenemos orgullo y muchos pecados, vanagloria, celos, soberbia. Por favor, Padre. Número 2, le queremos pedir por todos los enfermos que están en hospitales, en silla de ruedas, en cama, postrados, con enfermedades terminales. Por favor, acuda a cada uno de ellos, a ellos que ruegan y a ellas que ruegan y claman. Y número 3, queremos pedirle por los presos que están en la cárcel, tal vez por este mensaje en algún lugar del mundo. Yo les suplico grandemente que les mande un mensaje de fe y de esperanza confortador, porque un día muy pronto usted va a romper los barrotes de la cárcel y los va a sacar, los va a liberar. Hay una promesa especial para este grupo de gente. Padre, que este mensaje nos pueda hablar a las fibras de nuestro corazón, adentro, al alma, que podamos entenderlo hoy miércoles 25 de mayo del año 2011. Le pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jehová. Le damos las gracias. Amén. Amén, mis amados hermanos. Como les dije, hoy miércoles 25 de mayo del año 2011. Hoy es la parte número 8, el mensaje número 8. Hermanos queridos, de la parábola del rico y Lázaro de Lucas capítulo 16. Si usted es la primera vez que nos escucha, por favor dígale a la persona que le dio este CD, esta grabación, que le dé las otras 7 partes anteriores. Vamos a tener 10 partes en esta gloriosa parábola. O llámenos en la parte final, daré mi número telefónico para que me llame o me escriba y me mande a pedir la serie completa. Vamos a abrir las Santas Escrituras en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. Venimos, amados hermanos, estudiando esta gloriosa parábola hace 7 temas. Hoy es el número 8. ¿Y cuál es el significado de esta parábola? Para su pueblo moderno hoy. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Pero también había un hombre pobre llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel hombre, lleno de llagas, y ansiaba saciarse este hombre pobre de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Pero el rico también murió y fue sepultado, y en el Hades, en el infierno, levantó los ojos a Abraham y a Lázaro. Los vio de lejos. Entonces gritó: Padre Abraham, ten misericordia. Envía a Lázaro para que moje con la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esa fue la primera petición. Segunda petición: Padre Abraham,
Padre Abraham, tengo 5 hermanos, envíalos a casa para que no vengan a este suplicio, que este mensaje pueda llegar también a ellos, a nuestras familias. Padre Abraham. Y tercera petición, Padre Abraham, por favor, envía aunque sea a los muertos a un resucitado, a un ángel del cielo, para que pueda entender el mensaje y no se pierda y no venga a este suplicio como yo. Padre Abraham, estas 3 peticiones te hago, Padre Abraham. Hermanos queridos, ya sabemos bastante en estos 7 temas anteriores sobre esta espectacular parábola, el significado. ¿Cuál es el mensaje? ¿Quién es el rico y quién es el pobre? Pero vamos a ilustrarlo porque desde el Antiguo Testamento, hermanos, el Padre Celestial en su infinita misericordia ilustra esta gloriosa parábola con un mensaje del Antiguo Testamento en los días de David. Y Él en su infinita misericordia vuelve y le repite la parábola, ahora esta alegoría, esta parábola al pueblo en sus 3 años de ministerio. Y ahí estaban los actores. Y ahí estaban todos los hombres a quien representaba esta parábola cuando él la estaba narrando. Pero lejos de su mente estaba que ya el maestro la había narrado en los días de David. La misma parábola. Y nada más y nada menos que al segundo rey de Israel. Al rey más grande de Israel. Al rey David. Ya había narrado esa parábola. Y resulta que el rey David tampoco la entendió al comienzo, pero después la comprendió. Ahora este mensaje llega para nosotros, para la iglesia del tiempo del fin. Vamos a abrir las Santas Escrituras en 2 de Samuel capítulo 12. 2 de Samuel, el capítulo 12. A ver si nosotros, como David, no entendemos. O si tal vez después que David, el profeta, fue enviado para que la entendiera, entonces él cayó a los pies del maestro, postrados. Y hoy, hermanos, ya no necesitamos repetir más quién es ese pobre y quién es ese rico. El rico nunca entendió que está en pecado, que representa al laodicense, que representa la última iglesia del planeta Tierra. Nunca comprendió, lamentablemente, ni va a comprender porque es ciego. Ciego a su carácter, a su vida privada con Dios, a su encuentro, a su arrepentimiento verdadero, a su consagración, a que tiene que hacer oración, a que sus pecados de la soberbia, del celo, del orgullo y de las pasiones, del genio bipolar, de las duras palabras con su familia, él no entiende y no necesita postrarse a los pies del maestro. Y en el Antiguo Testamento se escribe allá el hijo de David, Salomón, en Eclesiastés 1:9 y 3:15, capítulo 1, verso 9 y capítulo 3, verso 15. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Y las cosas que pasaron, Dios las traerá de vuelta. Y aquí vemos esa ilustración plasmada en las Santas Escrituras. La parábola del rico y Lázaro había sido ya dada en los días de David. Y vamos a abrir, vuelvo y repito, 2 de Samuel, capítulo 12. 2 de Samuel, capítulo 12. Jehová envió a Natán a David. Viniendo a él, le dijo: habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. La misma sentencia.
la misma frase, la misma oración, la misma historia. Natán fue enviado. Natán era el profeta. Aquí, en la parábola del rico y Lázaro, Abraham era el profeta, representando a Cristo, por supuesto. Pero en los días de David, estaba gobernando con toda su pompa y con toda su esplendidez y con toda riqueza y vestido de lino fino, igual que el hombre rico de la parábola de Lucas 16. Y comía y hacía festín a diario. Pero las cosas andaban mal. Y un día el Señor mandó al profeta, igual que en la parábola de Lucas 16. Y el profeta se llamaba Natán. Y vino donde el rey David y le dijo: te voy a contar una historia. Inmediatamente David dijo: me encantan las historias. Déjame sentarme, sentémonos aquí, ven a la sala real. Bien acomodados. ¿A qué niño no le gusta la historia? ¿A qué joven no nos gusta la historia? ¿A qué adultos como nosotros no nos gustan las historias de la Biblia y su significado? Te voy a contar una historia. El rey David se sentó. Natán se sentó. Y comienza la tremenda parábola. Y le dice en el versículo 1 de Segunda de Samuel, capítulo 12, le dice que se trata la historia de un hombre rico y un hombre pobre. ¡Qué tremendo! Un hombre rico y uno pobre habían en una ciudad. Igual que la parábola del rico y Lázaro, que se las vengo narrando hace 8 temas anteriores. David estaba muy contento, ni se imaginaba lo que significaba. Los fariseos y saduceos, y los escribas y los esenios y los herodianos y todos esos conjuntos de sectas religiosas en los días del maestro, ni se imaginaban que la parábola los estaba representando, fotografiando ellos en el momento. Pero jamás la entendieron, le tiraron piedra. Ojalá nosotros hoy, miércoles 25 de mayo del año 2011, la podamos entender. Y podamos también entender que este mensaje es para nosotros, para los que viven en los últimos días de la historia. Primera de Corintios 10:11 dice que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza. Para nuestra enseñanza, para los que viven en los días finales de la historia. Y las cosas que fueron se repetirán. Hermanos amados, Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 2. El rico tenía numerosas ovejas y muchas vacas. Y David dijo: qué historia tremenda, me gusta lo de las vacas, porque yo soy ganadero. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, muchas vacas. Verso 3, Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 3. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado, él la había criado. Él había crecido con ella o ella con él. Y sus hijos también. Todos los días la tocaban, la abrazaban, la acariciaban a la corderita. Todos los días acariciaban a la corderita, dice Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 3. Comía con ellos. Comía de su comida, dice aquí, Segunda de Samuel 12:3. Bebía de su vaso, bebía de su plato, comía de su plato y dormía con ellos. Y la tenían a ella como una hija. ¡Qué historia tan bonita!, dice David. ¡Ay, me gusta! Sigue, dile a la gente. Llama en un momento a otro a todos los de su palacio y les dice: váyanse,
Yo quiero escuchar solo esta maravillosa historia porque me la quiero aprender. Está en 2 de Samuel, capítulo 12. Yo pensé que las historias eran solamente para los niños. No, esta historia me está gustando, dijo el rey David en 2 de Samuel, capítulo 12. Había un hombre rico y también había un hombre pobre en esa ciudad, igual que la parábola del rico, igual que la parábola del rico y Lázaro de Lucas 16. Y el rico tenía muchas riquezas y se vestía con esplendidez y hacía banquetes diarios. Hermanos, y entonces había un pobre. El rico tenía muchas vacas, el rico tenía muchas ovejas, niños que me están escuchando, muchas. Pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado desde chiquitica. La había criado, había crecido con él. Sus hijos la amaban, la acariciaban. Todos los días le daban la comidita de su plato, la bebida de su vaso, de su misma jarra, y dormían con ella, con la corderita, y la tenían como una hija. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 3. ¡Qué historia maravillosa! Los niños que me están escuchando, presten atención a esta historia. Imagínense algunos de ustedes, niños que me escuchan, que su papá, que su mamá, que su mamita, que su papito, como tú lo llames, te compre un corderito, una corderita, una ovejita. Recién nacida, de un día de nacido, de 2 días, de 3, de 7 días, de 8 días. Y tú la críes en tu patio, le des la comida de la comida tuya, la bebida de tu bebida, que se acueste contigo, que todas las mañanas tú te levantes y lo primero que haces es a mirar la corderita, a abrazarla, a darle feliz día. Y cuando te acuestes, a darle una buena noche, a cubrirla, a guardarla en el ranchito para que no se moje, a cubrirla con una sabanita, a cubrirla con una frisita, a cubrirla con una cobijita, a proteger a esa ovejita, y esa ovejita sigue creciendo contigo. Y cumple el primer año de esa ovejita y le hacen el cumpleaños. Papá ya cumplió 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7 años. Papá tiene la ovejita, está con nosotros, come de nuestra comida. Pregunto, niños, pregunto, ¿amaban esos niños a esa ovejita? Pregunto, niños, ¿la ovejita amaba a esos niños? Pregunto, ¿esa ovejita era como una hija, como otra hija para ellos? Claro que sí, llegó a ser parte de la familia. Dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 12, verso 3. La tenían en su seno y la tenían como una hija. La tenían como una hija, esa ovejita, a esa corderita hembra. Pero pasó algo en la historia. Pasó algo muy triste, niños. 2 de Samuel, capítulo 12, verso 4. Vino uno de camino a visitar al rico un día. Y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar. Para matar había que hacer un guiso y había que matar la ovejita primero. Para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja del hombre pobre, la mató y la preparó para aquel que había venido a él. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¡Qué historia triste, niños!
este hombre, este papá, esta mamá, estos hijos habían creado esa ovejita por mucho tiempo. ¡Qué mensaje espectacular! ¡Qué mensaje glorioso! Y un día vino un hombre por el camino a visitar al hombre rico. Y de repente el hombre rico dijo, bueno, vamos a guisar. Vamos a darle una comida especial a este caminante que se la merece. Está cansado y viene de camino largo. Y en vez de coger una de sus vaquitas, una de sus ovejitas, cogió la del pobre. Cogió la ovejita del pobre, la mató y la degolló. ¿Cómo sería la tristeza? ¿Cómo sería el dolor? Imagínense los niños. ¿Cómo sería la tragedia de ese padre, de esa madre, de esos hijos? ¿Cómo sería el dolor del Padre Celestial que envió a su Hijo aquí, a este mundo? ¿Cómo sería el dolor cuando fue muerto en la cruz del Calvario? ¿Cómo sería el dolor de ese padre? La ovejita fue muerta en la cruz por el hombre rico, por el pueblo rico, por la iglesia rica, por la iglesia judía. Lo traspasaron y lo mataron. El Señor estaba ilustrando algo muy especial, igual que está ilustrando en la parábola del rico y Lázaro. Pero el pueblo no entendió. Cuando llegó el Señor, tampoco entendieron el mensaje. Había un hombre rico que se vestía con esplendidez, hacía banquete, festín en la mesa, festín de verdades que tenemos, como esta en 2 de Samuel capítulo 12. Hacía festín diario, pero el pobre no podía hacerlo. El pobre no participaba de eso. Él estaba herido, lleno de llagas, de las llagas del sufrimiento, de las llagas del dolor, de las llagas del pecado. Estaba el pobre ahí, de las llagas de la necesidad, de las llagas del tormento de la vida, del maltrato de los hombres contra las mujeres y de los hermanos con hermanas, del maltrato del esposo contra la esposa, del maltrato y el sufrimiento en el mundo que pasamos. Ahí está la ovejita, sacrificada y muerta. ¡Qué dolor! ¿Qué dijo el rey David cuando Natán le estaba narrando esta tremenda parábola? ¿Qué ustedes dirían, niños, si yo hago eso? O si alguno de sus amigos hace eso y le quita lo más querido, lo más preciado a usted que está en el campo con sus papitos, con su papá y su mamá, y le quitan el caballito, la vaquita, le quitan la mascota y la degollan. Después de que el otro tiene tantas vacas y tantas ovejas. ¿Qué ustedes creen, niños, que dijo David? ¿Qué dijo? Tal vez lo mismo que diríamos hoy nosotros. 2 de Samuel 12, verso 5. Entonces se encendió de ira el rey David, en gran manera como contra aquel hombre. Hermanos amados, niños, jóvenes que me escuchan, dice que el rey David se encendió en ira, en gran manera, lleno de furor contra aquel hombre. Número 1. Y número 2, él le dijo al profeta, vive Jehová, que el que hizo eso, ese hombre, es digno de muerte. Y número 3, debe pagar la condena 4 veces, porque hizo esa barbarie y no tuvo misericordia. 2 de Samuel 12, 6. 2 de Samuel 12, 5 y 6. ¿Qué dijo, niños, el rey? Vuelvo y hago la pregunta. Niños, jóvenes que me escuchan,
en esta historia espectacular y gloriosa. No es solamente una historia linda para que lloremos, porque es muy linda la historia. ¿A quién se aplica? Segunda de Samuel 12, había un hombre rico y uno pobre. Y un día, dice la parábola en segunda de Samuel 12, que el hombre tenía, el rico, muchas ovejas y muchas vacas, mucho ganado, pero el pobre solamente una. Y un día vino un caminante y él quiso hacerle un almuerzo, un guiso, y descaradamente cogió, le robó la ovejita a su vecino, se la robó y la mató y la sacrificó, la ovejita que comía con él, que desayunaba con ellos, que almorzaba con ellos, que cenaba con ellos, que comía de su mismo plato, que bebía de su mismo vaso. Y la amaban y la tenían como una hija. Y de repente este malvado viene y la mata. Y la sacrifica la ovejita. Y entonces el rey David, cuando escucha esta historia, dice: maldito ese hombre. Se puso bravo, se llenó de ira, en otras palabras, número 1, contra ese hombre. Número 2, merece la muerte. Que lo maten, por desgraciado, perdonen la palabra. Que lo maten por abusador. Y número 3, merece 4 veces el pago, 4 veces más. O sea, en nuestros días, 4 años de cárcel, para que ustedes, niños, lo puedan entender. Por matar una ovejita que era de la familia, la única que tenían, 4 años de cárcel. Sentenció el rey David. 4 años de cárcel, al calabozo, por abusador. Mató la ovejita del vecino porque no cogió la de él. Oiga, le hago una pregunta. ¿Qué ilustra esta parábola? Esta historia, porque las historias son parábolas, porque todo lo que está escrito, se lo he dicho desde hace años en las Santas Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, está en parábola para los entendidos. Como dijo Daniel, los entendidos entenderán. O sea, hay un significado detrás de cada historia, detrás de cada parábola. Segunda de Samuel, capítulo 12. ¿Qué contestó entonces el profeta? Vamos a ver, niños, qué contestó el profeta. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 7. Y aquí viene la sentencia, lo terrible. Entonces dijo Natán el profeta a David: tú eres ese hombre asesino. ¿Cómo? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Te di de la casa de tu señor, las mujeres de su señor, todo lo que tú quisiste, las mujeres en tu seno. Además, te di la casa de Israel, la casa de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Yo te di todo esto, tú eras rico, tú tenías todo, te di mujeres, te di la casa, te di el reinado, te di Judá, te di Israel, todo un pueblo para que te sirviera, comida en abundancia, te di de todo, tú eres el rico de la parábola. No puede ser que represente a Israel hoy, al Israel moderno, iglesia adventista, iglesia de la Odisea, el rico de la parábola. No puede ser. Este hombre, Jorge López, ha mentido. Durante 7 temas anteriores ha dicho que el rico representa a los laodicenses, al último pueblo que existe en la tierra. Oiga, aquí me lo está diciendo. Tú eres ese hombre. Tú, yo te ungí por rey, eres rico, le quitaste la ovejita, la mataste, pero ¿de qué manera? ¿Qué había hecho David? ¿Qué había hecho? Hermanos, verso 9, niños que me escuchan, segunda de Samuel 12:9.
¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Vuelvo y repito, desobedeciste la palabra de Jehová, la hiciste poca, no le tomaste valor, no la valoraste. ¿Hacemos eso hoy? Haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías el Eteo heriste a espada y tomaste a su mujer por mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Sentencia. Ay, ay, ay. Hermanos queridos, niños que me escuchan, jóvenes, segunda de Samuel capítulo 12, verso 9, David cometió un pecado atroz. Un día, por las ventanas de su casa, en la terraza de su casa, el rey David vio una mujer que se estaba bañando desnuda. La vio allá y la codició y la tomó para él, la mandó a llamar y después averiguó si era casada o si era soltera. Y dijo, no la toques. Le dijeron, es la mujer de Urías el Eteo, el jefe, uno de los jefes de tu ejército que están en la batalla contra los hijos de Amón, que están en la guerra, no la toques. Pero el rey desobedeció y la deshonró a la mujer. Lamentablemente, niños, la deshonró. Y después cometió el vil pecado el rey David de mandar a matar al hombre, de asesinarlo, de ponerlo al frente de la batalla para quedarse con la vaquita, para quedarse con la corderita, para quedarse con el animalito, como cuenta la parábola. Y así sucedió, hermanos. El pobre tenía solo, hermanos, una corderita. Era su mujer, Betsabé. ¡Qué tremenda parábola! Una sola, pero el rey David tenía muchas. Era rico, era el rey. Mandó a matarla. No, mandó a matarla, sí, pero él, Urías el Eteo. Hermanos queridos, ¿qué sucedió entonces? Verso 10. Segunda de Samuel 12:10. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. No más, no vas a vivir en paz, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías el Eteo para que fuese tu mujer. Segunda de Samuel 12:10. Ahora viene la sentencia, niños. Dios le dijo a David, de aquí en adelante, jamás nunca tendrás paz en tu casa. Jamás nunca, por este pecado, tendrás paz en tu ejército, en tu familia, con tus hijos. De aquí en adelante, en otras palabras, habrá guerra en tu familia, disensión en tu familia, peleas en tu familia, guerra en tu familia. La historia nos cuenta que los hijos de Absalom, 4 hijos murieron. Absalom, Adonías, Amón y el hijo de Betsabé. 4 hijos murieron y los otros metidos en tremendos problemas. Se acabó la paz. Dice el profeta Samuel en el capítulo 12 de segunda de Samuel, verso 10. No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Me menospreciaste. ¿Cuántos de nosotros menospreciamos el mensaje final? Menospreciamos estas parábolas. Eso fue para los judíos. Me menospreciaste. Las grandes verdades de la palabra las menospreciamos. Las amonestaciones las menospreciamos. Las reprensiones las despreciamos y menospreciamos.
No es para nosotros. Este hermano nos está criticando. Todo el tiempo es crítica. Nos está criticando a nosotros. Nos está señalando el pecado. Me menospreciaste. ¿Y cómo me menospreciaste? Jamás se apartará la espada de tu casa. ¡Qué sentencia! Yo recuerdo a Osama Bin Laden en el año 2001, cuando vinieron los atentados contra las 2 torres gemelas en la ciudad de Nueva York y las destruyó. Dijo él en aquel tiempo: jamás de aquí en adelante se acabará la paz. Jamás tendrán paz. Se acabará la paz para siempre. Jamás Estados Unidos tendrá paz. Y la espada será para siempre. Eso lo grabamos en el 2001. Y así fue. Hermanos, no hay paz para los norteamericanos. No hay paz para el mundo occidental ni para el mundo oriental. Se acabó la paz en el mundo. Desde el año 2001, el primer trueno que estamos estudiando cada semana. Estamos estudiando todos los sábados. Vamos en el trueno número 10. Mándelos a pedir por la dirección de internet. www 3 veces. Después la palabra la deidad, todo en minúscula pegado, ladeidad.org. La deidad, www.ladeidad.org. Para que escuche el mensaje de los truenos, los 7 truenos del Apocalipsis capítulo 10. Se acabó la paz, no más paz para Estados Unidos. Hermanos, y la profeta del Señor en el libro de Eventos de los Últimos Días dice lo mismo, como si Osama Bin Laden hubiera leído Eventos de los Últimos Días. Y dice en Eventos de los Últimos Días que Estados Unidos ha sido un país favorecido por la mano de Dios, pero van a caer en apostasía nacional. Y después de que venga la apostasía nacional por haber recibido al papado, a los jesuitas dentro de su gobierno, vendrá la ruina nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Para siempre no habrá paz. Página 136 y página 137, Eventos de los Últimos Días. Eventos de los Últimos Días 136 y 137. ¿Por qué les narro esto? No me estoy desviando del tema. Esta parábola, esta historia llega a los días finales otra vez en Lucas capítulo 16 a través de la parábola del rico y Lázaro en los días de Abraham, en los días del Maestro, en los días del Señor Nazareno, en los días del Mesías, cuando narra esta parábola del hombre rico y el pobre lleno de llagas que ansiaba comer de las migajas que caían de la mesa de este rico. Hoy, estas grandes verdades, hermanos, muchos anhelan comer de las migajas. Y tú y yo no agradecemos estas grandes verdades que el Señor nos narra, porque nos gusta la parte positiva, como le dijo David al rey. ¡Qué historia maravillosa! Sigue la historia. Me encanta la historia. Le dijo el rey David: había en una ciudad un hombre rico, pero también un hombre pobre, le dijo a David. Y el rico tenía muchas ovejas, muchas vacas, muchas corderitas, muchos asnos, muchos camellos. Era un ganadero rico. Pero había un pobre que tenía nada más una corderita, una sola. Y un día vino un visitante al rico. En el 2001 vino un visitante a visitar al hombre rico. Estados Unidos, la nación más grande, el imperio número 1 del mundo. Y destruyó algo. El tesoro nacional, parte de su patrimonio. Lo derribó por el piso. Hermanos queridos, y vino el profeta. Ahora el profeta nos dice, Ellen G. White, en sus escritos, que no habrá paz a partir del primer trueno del Apocalipsis, capítulo 10. No más pan. No, pan sí, pero sí iba a escasear. No más paz. No más paz. Y en el 2001 vemos, hermanos, que desde ahí
ha sonado el segundo trueno en el 2008, 7 años después. La ruina nacional, la debacle económica se vino al piso. Y siguen sonando los truenos, el número 3, el terremoto en Japón, el aliado número 1 de los Estados Unidos, o número 2 o número 3, porque Inglaterra es el número 1, Israel también, el 3, y Japón el 4. Un aliado poderoso, la economía más grande del mundo, Japón, fue destruido por un devastador terremoto y un tsunami y un cataclismo nuclear. Y después el cuarto terremoto, el cuarto trueno. Hermano, la resurrección del Papa Juan Pablo II el 1 de mayo, el día 11 más 11 más 11, los Illuminati hicieron un trabajo ahí ya planificado desde el 2005. No como te están narrando los falsos profetas, que iba a resucitar en persona el 21 de mayo del año 2011, o sea, la semana pasada. No, hermanos queridos, esto no es así. Míralo en los 7 truenos, el número 8. Hermanos, los 7 truenos, parte 8, parte 9, parte 10. Mira todos esos espeluznantes eventos que están sucediendo. Y la iglesia no se da cuenta. Hermanos queridos, hoy vemos cumplirse la profecía de Daniel, la profecía del Apocalipsis, todas las profecías, Apocalipsis 17, los 7 papas, Apocalipsis 10, los 7 truenos. Hermanos queridos, vino un visitante, destruyó esta nación, empezó la destrucción, se acabó la paz. Y mira lo que dice segunda de Samuel, capítulo 12, verso 10. Presta atención, David, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste la mujer de Urías, el Eteo, para que fuese tu mujer. Hermanos queridos, Estados Unidos de Norteamérica ha menospreciado a la mujer, a la iglesia, al último pueblo que tiene un mensaje verdadero. ¿O no sería al contrario? La mujer menospreció ese mensaje. La mujer también menospreció a su esposo, lamentablemente. Betsabé sabía que era casada, no importa que él fuera el rey. Betsabé menospreció a su esposo. Hoy hay una iglesia, dice que se llama de la verdad presente, dice que disidentes, dice que forman parte de los 144,000 o van a formar parte, y despreciamos al esposo. Con estas amonestaciones, con estas grandes verdades para el tiempo del fin. Hermanos, pero Dios le dijo a través del profeta Natán, no más paz. Y todos aquellos falsos profetas, todos aquellos mentirosos y engañadores que no hacen sino copiar mensajes de otros, no va a haber más paz para ellos. Se les acabó la paz hace tiempo. Por lo menos nosotros tenemos paz en nuestros corazones, porque esa paz la da mi Dios. Y Dios dice al profeta, diles que no habrá paz para el impío, no habrá más paz, así como lo dijo allá en el 2000 aquel hombre malvado, que no iba a haber más paz para Estados Unidos, se ha cumplido al pie de la letra. Hermanos queridos, segunda de Samuel 12, verso 11, ahora viene la sentencia. Así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré, óigalo bien, segunda de Samuel 12, 11, yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. La sentencia para David, número 2. Número 1, no habrá más paz para tu casa y tu familia, hasta que mueras. Número 2, a tus mujeres, todas tus amantes, todas tus esposas, van a ser quitadas de ti a plena luz del día y se las daré a tu prójimo. Y la historia me cuenta que Absalom las tomó a todas a pleno luz del sol, cuando le quitó el reinado a David. Y David tuvo que huir de su propio hijo. Lamentablemente, se cumplió la profecía número 2. Segunda de Samuel 12, 12. Porque tú
lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, a pleno sol, en público. Segunda de Samuel 12:12. Todo lo que hacemos en secreto, el Señor lo va a publicar a plena luz del día. Bendito el Señor. Hay muchos que se encierran en cuartos secretos, ni sus esposas ni sus esposos los ven y se sientan a copiar estos mensajes en secreto, pero qué bobos son, no sabe que el ángel de Jehová los está mirando. Todo lo que tú haces en secreto, todo pecado, para robarte a tu prójimo, hurtan las palabras, dice el profeta Jeremías. Hay de aquellos que hurtan mis palabras, las hurtan y después le dan un significado mal. Así como tú hiciste en secreto ese pecado, segunda de Samuel 12:12. Oigan, no lo hizo en secreto el pobre de la parábola de esta historia. No se dio cuenta. Él lo hizo en secreto, le robó la corderita, le robó la ovejita, en secreto. Hermanos, dice el profeta Natán, con la sentencia número 2, y le dice que en público iba a pagar todo. Las mujeres le iban a ser quitadas, le iban a ser violadas, y nada más ni nada menos que su propio hijo lo hizo, Absalón. Segunda de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bendito sea el Señor. Segunda de Samuel 12:13. Pequé. Por lo menos David pidió perdón, se arrepintió de verdad, lloró de verdad. Y ustedes se preguntan por qué Dios le tuvo que haber perdonado un pecado tan sumamente grande y blasfemo. ¿Por qué a Saúl, el primer rey, que no cometió ese pecado tan grande a la vista de Dios, este es más grande? ¿Y por qué a Saúl sí no le perdonó? Porque el orgullo es el pecado imperdonable. El orgullo es el pecado de todos los pecados. Y ese hombre estaba lleno de orgullo, mucho orgullo. Cuando el rey David escuchó la parábola, la historia, se postró. Pero hago una pregunta. En los días del maestro, cuando él estaba narrando esta parábola, alguno de ellos, óigalo bien, se postró. Alguno de ellos clamó, alguno de ellos pidió perdón, alguno de ellos reconoció que la parábola estaba hablando de ellos. Nadie, óigalo bien, amárrese a los pantalones. Nadie, sino Dios, puede subyugar el orgullo del corazón humano. Nadie, sino Dios, puede subyugar el orgullo del corazón humano. Esta cita me la dio Carlos Bolívar. Nadie sino Dios puede subyugar el orgullo del corazón humano. Hermanos, testimonio para los ministros, página 456, mitad de la página. Testimonio para los ministros, página 456, mitad de la página. Ahora usted entiende por qué a Saúl no se le pudo perdonar el pecado. El Señor dice que nos tenemos que levantar y tomar posición en contra de Satanás. Y hay que hacer algo. Ahora, arrepentirnos de nuestros pecados. Abandonarlos. Un día de fuego, de tormenta está a punto de estallar sobre nuestro mundo. Testimonio para los ministros 456, primer renglón. Testimonio para los ministros 456, primer renglón. Hermanos amados, esta historia tiene mucho más para enseñarnos a nosotros, aprender qué es lo que el Señor quiere
decirnos. El hombre rico representaba a David. El hombre pobre representaba a ese extranjero, a ese gentil, o a ese judío, o a ese adventista que no había tenido oportunidad de escuchar estas gloriosas verdades, estos gloriosos mensajes. Y el rico tenía todo esto en su cuarto escondido, en secreto, copiando los mensajes. Y después se los atribuía para él. Y no compartía con su prójimo, ese rico. Y como el de la parábola, hermanos, Natán tuvo que venir, el profeta tiene que venir. Hoy también tenemos que llamar al profeta para ver qué significa esta parábola, para que nos la enseñe. Y la profeta se llama Ellen G. White, para que nos enseñe acerca del significado de esta parábola de 2 de Samuel, capítulo 12. Niños, la parábola de la corderita que el profeta Natán presentó al rey David puede ser estudiada por todos. ¿Por qué estoy diciendo desde un principio que es una parábola? Porque lo dice la profeta, no lo digo yo. Yo no invento historias. Hermanos, ni invento palabras. Aquí dice claro que la parábola de la corderita de 2 de Samuel 12, que el profeta Natán presentó al rey David, puede ser estudiada por todos. Puede ser estudiada por todos. Aquí la estamos estudiando hoy, 25 de mayo del año 2011, día miércoles, en el tema número 8 de la parábola del rico y Lázaro, de Lucas capítulo 16. Había un hombre rico que se vestía de lino y hacía banquete con esplendidez todos los días. Pero también en esa ciudad había un hombre pobre que comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y él ansiaba saciarse y estaba lleno de llagas. Hermanos, pero el rico nunca le dio estas verdades. El rico las escondió. Nunca dijo la procedencia, de dónde venían. Era un rico malo. Hermanos, y dice el Señor en la parábola de la corderita que el profeta Natán presentó al rey David, puede ser estudiada por todos. Y dice Ellen G. White, dice Jesús a través de ella, que es una parábola. ¿Ustedes ven que la historia pasada se repite? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. No hay nada nuevo debajo del sol. Y las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza, para los que viven en los días finales de la historia. 1 Corintios 10:11 y Eclesiastés 3:15. Dios traerá de nuevo. Y aquí lo que pasó. Y aquí está trayendo de nuevo esta parábola. Y está identificando al rico. Hoy el Señor identifica al rico hipócrita. Identifica al rico que todo lo tiene dinero, pide dinero, está lleno de bendiciones, aparentemente, está lleno de riqueza, de opulencia, pero tiene un pobre que vive de él, le roba los secretos, le roba en secreto, le quita la corderita. Y esa parábola, hermanos, debe ser estudiada. Y se murió el rico y se murió el pobre. Y fue llevado al seno de Abraham. La recompensa para el pobre va a ser llevado al cielo, a la nueva Jerusalén. Y el rico va a ser condenado en el tormento eterno. Y allá en el Hades, aunque grite, hay un gran abismo, el carácter y la desobediencia. Todavía ustedes ricos, falsos profetas, pueden arrepentirse, porque la puerta está abierta, pero tienen que ser como David. Y aquí les está ilustrando. David era el rico y se arrepintió. Y el Señor le dijo, no morirás, porque vio el verdadero arrepentimiento en su corazón. ¿Están escuchando? Ustedes también son ricos, y yo también, porque somos laodicenses. Pobres, miserables, ciegos, desnudos, cuitados. No sienten necesidad, se creen ricos, no son celosos ni se arrepienten, tibios. Y el Señor está fuera de la puerta. 10 pecados. Se creen ricos, pero todavía la puerta está abierta. No se ha cerrado la gracia, ni se cerrará por algún tiempo hasta que el Señor lo diga.
La parábola de la corderita que el profeta Natán presentó al rey David puede ser estudiada por todos. El rey ignoraba, niños, el rey ignoraba totalmente lo que se pensaba de su proceder con Urías, pero la parábola lo iluminó. Haciéndole comprender lo que se podía pensar de él. ¿Qué lo iluminó al rey David? La parábola. Hermanos queridos, esta parábola nos ha iluminado la mente. Hermanos, en estos 8 temas, la parábola del rico y Lázaro nos ha iluminado las cámaras de la mente. Ese rico nos representa a nosotros, muy bien a nosotros. ¿De dónde era el rey David? De Israel. Nada más y nada menos que su descendencia nació el maestro de los maestros, de la tribu de Judá. ¿Y de dónde somos nosotros? ¿De cuál tribu? De su descendencia. Le iluminó las cámaras de la mente la parábola. Mientras seguía su camino de complacencia propia y violación del mandamiento, le fue presentada la parábola. Tercera vez que dice parábola. De un rico que quitó a un pobre su única corderita. Pero el rey estaba tan completamente embargado por su pecado que no comprendió que él era el pecador. Muchos de ustedes, falsos profetas, están embargados del pecado, como dice aquí, embriagados por el pecado, embargados, que no entienden la parábola. Tienen oídos, pero no oyen, ojos, pero no ven, cerebro, pero no entienden. Cayó en la trampa el rey y con gran indignación pronunció su sentencia, suponiendo que se trataba de otro hombre a quien condenaba a muerte. Cuando le fue presentada la aplicación y se le hicieron ver claramente los hechos, y cuando Natán dijo, tú eres aquel hombre, inconscientemente te has condenado a ti mismo. Todos estos falsos profetas están condenando a sí mismos. David quedó abrumado. No tuvo palabras con qué disculpar su conducta. David se despertó como de un sueño. La parábola despertó a David. Hermanos, esta parábola en estos 8 temas que llevamos, ¿nos ha despertado la conciencia por lo menos? No vuelva a decir nunca, de aquí en adelante, que ese rico, óigalo bien, son los adventistas. No vuelva a decir nunca, jamás en su vida, nunca, eso. Diga que ese rico es usted y soy yo, porque tenemos una riqueza de verdades, un festín de verdades sobre la mesa. El rico representa a la iglesia del tiempo del fin. Uno de los defectos que iba a tener son 10 pecados capitales que tiene. Y uno de los pecados era que se creía rico. Es el rico de la parábola. David despertó como de un sueño. Experimentó la sensación de su pecado. Hermano, esto hay que experimentarlo. No procuró excusarse. Hermanos, nosotros procuramos excusarnos. No procuró excusar su conducta, ni paliar su pecado como lo hizo Saúl. Por eso le narré de Saúl. ¿Usted ve por qué Dios no perdonó a Saúl? Falso profeta. Y empezó a profetizar. Y profetizó con los profetas. Empezó muy bien y terminó muy mal. Pero la diferencia del uno al otro, ¿cuál es? Tenía mucho orgullo, mucha soberbia. Quería que lo adoraran a él por encima de Dios. Esa es la gran diferencia. No procuró excusar su conducta como Saúl, sino que con remordimiento sincero y pesar se inclinó la cabeza delante del profeta de Dios y reconoció su culpabilidad. La única oportunidad que ustedes tienen, falsos profetas, y todos los demás que están engañando a este pueblo, es inclinarse como David. Si no lo hacen, pertenecerán a la genealogía de Saúl, a esa generación. David no manifestó el espíritu del inconverso. Si hubiera estado movido por ese espíritu de los gobernantes de las naciones que lo rodeaban, no habría tolerado que Natán le presentara el cuadro de su crimen con sus colores verdaderamente abominables. Natán le presentó el cuadro con todos los colores. Y si hubiera tenido el espíritu de estos falsos profetas hoy, le hubieran cortado la cabeza. David le hubiera cortado la cabeza al profeta.
hermanos, sino que le habría quitado, la vida del reprensor. Hermanos, el Señor te está reprendiendo hoy a todos estos falsos profetas y a todos estos que están engañando al pueblo. Si tú tienes el espíritu de Saúl, le cortas la cabeza. Pero si no, si tienes el espíritu de Dios, te postras al piso. Pero a pesar de la exaltitud de su trono y su poder ilimitado, porque él era el rey, su humilde reconocimiento de todo aquello de que era acusado, es una evidencia que todavía temía la palabra de Dios y temblaba ante ella. Gloria al Señor. Segunda de Samuel 12, Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, página 1017 o página 1017, entre asteriscos 85. Comentario Bíblico Adventista, tomo 2, Ellen G. White, Cristo Jesús hablando, página 1017 o 1017, el Comentario Bíblico Adventista de Segunda de Samuel 12. Hermanos, bendito sea el Señor. David dice que él todavía temía la palabra de Dios y temblaba. Si ustedes que me escuchan hoy, engañadores, hombres que están engañando al pueblo, a sus esposas, a sus iglesias y al mundo, tienen que bajar la cabeza. Tienen, si quieren ver la salvación de Jehová. Y delante del profeta, el profeta es Ellen G. White, el profeta es Cristo, el espíritu de profecía. Reconocer la culpabilidad para ustedes recibir perdón, o si no, van contra la blasfemia del Espíritu Santo, el único pecado imperdonable. Aquí está, Segunda de Samuel capítulo 12, página 1017, Comentario Bíblico Adventista, tomo 2. Saúl fue a la blasfemia contra el Espíritu Santo, su único pecado que es imperdonable. Y esto es una parábola. El Señor los bendiga rica y poderosamente. Llámeme Jorge Lopera, teléfono 1-787-407-2323. Escríbame, P.O. Box 143593, Arecibo, Puerto Rico 00614, raya 3593. Dios los bendiga rica y poderosamente.